Desarrolló lo que fue el tercer encuentro de círculo de lectura y en este caso sobre línea de investigaciones en ciencias sociales y educación. Nosotros para ello vamos a hablar con una docente, una profesora de ciencias de la educación a quien tenemos en línea. Ella es Guaira Martinsí. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Carolina te saluda. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio para contarles un poco la actividad que estamos haciendo. Bien, aparte esto se desprende de lo que es el CIRICE de la unidad académica de nuestra ciudad, donde se desarrollan diversas actividades, pero puntualmente, ¿cómo ha sido el desarrollo de este tercer encuentro de los círculos de lectura? Bien, te cuento, sí, efectivamente la actividad forma parte de las actividades del CIRICE. En mi caso, yo soy profe en Ciencias de la Educación, soy becaria doctoral del CONICET y junto con otros becarios, becarias e investigadores e investigadoras, venimos realizando actividades que son de divulgación de la ciencia en la localidad, en la región del Golfo San Jorge, y además también actividades que tienen que ver justamente con promover la actividad científica con estudiantes de educación secundaria, con estudiantes universitarios y también con la comunidad en general. En este sentido, la actividad que vos comentabas ahora son los círculos de lectura. Ya se realizó el tercer encuentro, nos quedan 3 encuentros más, en los cuales nos juntamos con quienes tienen ganas para poder leer juntos, juntas, y poder ir como compartiendo, debatiendo algunas ideas a partir de lo que proponen diferentes autores y autoras que trabajan con conceptos o con teorías que nos permiten pensar sobre esto que estamos viviendo, ¿no? Sobre nuestra realidad cotidiana. Bien, ¿no? Y algo profundo que ya suena la palabra sola de por sí, que es investigación, y en este caso que tiene que ver, por un lado, con las ciencias sociales y la educación en sí, que han podido ir debatiendo en estos círculos de lectura, a qué autores han podido citar y sobre todo a qué conclusiones han podido llegar de acuerdo a este contexto, ¿no?, que nos rodea. Un poco el disparador de lo que fueron los encuentros tiene su origen en ya una primera experiencia que tuvimos de los círculos de lectura el año pasado. Este año fue también a partir de la demanda de estudiantes que se habían sumado en la primera edición de los círculos de lectura y también en parte porque se instaló en el debate público la cuestión de la esencialidad de la educación, la esencialidad respecto a otros derechos como el acceso a la vivienda o el acceso al agua o el acceso al trabajo. Entonces tomamos como eje para problematizar estas dos nociones la idea de derechos, ejercicio de derechos y lo que tenía que ver con qué es lo esencial, ¿no?, cuando pensamos en esa relación. Así que ese es como el hilo conductor. En el primer círculo de lectura lo que hicimos fue compartir una serie de disparadores que lo fueron proponiendo quienes participaban de la actividad y también obviamente quienes formamos parte del CIRICE, del equipo de investigación y de Neurociencia, que es como nos hemos autonombrado un grupo de investigadores e investigadoras, becarios y becarias de CONICET, que trabajamos también dentro del CIRICE, y en ese sentido fuimos como buscando diferentes recursos, ¿no?, que nos permitían como empezar a ver, bueno, por qué, desde dónde nos interesaba charlar sobre esto o problematizar esto. Y ya a partir del segundo encuentro sí empezamos a trabajar con algunos autores o algunas autoras. En el caso del segundo encuentro fueron el profesor Ezequiel Lani y la doctora Carla Villagrán quienes estuvieron orientando la lectura. Se trabajó a partir de materiales bibliográficos que nos permitían pensar el análisis de los discursos, ¿no?, qué se dice, cómo se nombra, y lo que tenía que ver con la privatización de la educación, que a veces pensamos que solo tiene que ver con la oferta privada, ¿no?, la oferta paga, pero hay otras formas en las cuales la educación se va privatizando, se privatiza parte de esa educación, ¿no? Y eso tensiona, bueno, porque hablamos de servicio educativo o porque hablamos de derecho a la educación. Ese fue como el segundo encuentro. Y en el tercer encuentro, que fue el que pasó el viernes pasado, estuvo a cargo, bueno, de mi persona y del doctor Mauro Guzmán, y en nuestro caso lo que hicimos fue problematizar la idea de sujeto de derecho, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto existe mayormente o cuál es el discurso más presente para pensar en los sujetos en las sociedades actuales? Y a partir de ahí, bueno, ¿qué nos permite pensar y qué un poco invisibiliza
cuestiones en esa manera de entender quiénes estamos siendo quedan un poco ocultas o se desdibujan algunas otras lecturas posibles. Como por ejemplo, ahí me imagino que entre los participantes el tema de discusión es bastante amplio, sin duda trastoca de fondo la realidad en la cual estamos atravesando, donde hoy se discute, ¿no? Principalmente que la educación, cuál es la que vale más, aquella que es pública o aquella que es privada, pero entender de fondo cuáles son las diferencias y también pensar en esos sujetos, que son los que tienen que de alguna manera accesar a esta educación. Sí, es que tal cual, la idea además de los encuentros justamente de los círculos de lectura, algo que decimos siempre en el inicio de cada encuentro, es que la idea es juntarnos a conversar, a debatir, a poner en diálogo perspectivas. Entonces, un poco no clausurar, no ir a buscar una respuesta que cierre, sino permitirnos hacernos preguntas, permitirnos ver, bueno, qué nos dice un autor, qué nos dice una autora, qué nos dice otra perspectiva, ¿no? Claro. Obviamente que nosotros y nosotras como equipo de trabajo tenemos un posicionamiento teórico, ¿no? que nos hace ver desde algún lado el mundo, pero también es el juego de ver qué otras perspectivas aparecen y en qué puntos nos encontramos más cerca y en qué puntos por ahí podemos proponer miradas que dialogan o que están mirando aristas o lados de la cosa distinta, vamos a decir. Fue muy interesante en el encuentro pasado que el principio lo que estábamos problematizando era un tema muy sensible, entonces hubo como un momento en el que las conversaciones eran como muy medidas, porque también, por suerte, estamos muy contentos y muy contentas con eso. Están yendo estudiantes de secundaria, que también es como todo el desafío y la situación de encontrarte en la universidad, ¿no? Y leyendo textos académicos, porque eso no lo perdemos, digamos. Tratamos como de volver, presentar autores, ir leyendo algunas ideas. Entonces, en este sentido, hubo como un primer momento que era como más con cierto cuidado, con cierta cautela, y después, poco a poco, eso se fue como flexibilizando más, se fue relajando la situación, ¿no? Porque también es como muy, se toma mate, compartimos algo para comer, digamos, es como un clima distendido. Entonces se pudo finalmente como poner en la escena y poner en diálogo, ¿no? Que no se trata de decir, bueno, ¿cuál es la educación mejor? No es que es una cosa o la otra, sino en todo caso ver qué nos está permitiendo una posibilidad, qué nos permite otra, y qué cuestiones en todo caso estamos dispuestos o queremos y qué cuestiones no, ¿no? Decía esto porque, por ejemplo, nos ha pasado que nos acompañaron estudiantes de educación secundaria que asisten a escuelas de gestión estatal en nuestra localidad, pero también estudiantes que asisten a escuelas de gestión privada en nuestra localidad. Y lo cual diversifica la opinión, y ahí creo que ahí están los contrapuntos, ¿no? Aquel que tiene esa experiencia de transitar por un lado de la escuela pública y aquel que, bueno, ha transitado a través de una escuela privada. Sin duda las posturas son diferentes, ¿no? Exactamente, y aparecía la cuestión de, bueno, encontrarse en que había puntos que dialogaban, ¿no? Y encontrarse también en la singularidad de cada experiencia. Incluso, por ejemplo, poniendo en diálogo, que en una clave de narración, ¿no? De compartir las experiencias o los recorridos de cada una de quienes estábamos ahí, también era una manera de poner en diálogo esa teoría, ¿no? Con la propia experiencia, con lo que conozco, con lo que me rodea, pero también pensando, por ejemplo, a nivel región, a nivel país, e incluso en una mirada quizás más internacional o más globalista, ¿no? Digamos, de, bueno, esto no solamente pasa acá, sino que hay cuestiones que son más de un clima de época, se podría decir. Bien, y bueno, y todo esto, ¿no? Que bien lo remarcabas al principio, tiene que ver con un trabajo de investigación. Esta investigación imagino que está tomando distintos rumbos, pero centralmente, ¿cuál es el objetivo principal? En este caso de la actividad de los círculos de lectura, la intención tiene que ver con promover el espíritu, la curiosidad científica, la curiosidad académica, y también ir como habilitando espacios
para que quienes están transitando sus carreras de grado o incluso quienes están en la secundaria pero empiezan a tener algún tipo de acercamiento a la universidad, sepan que se investiga también en nuestra ciudad, también en nuestra universidad, y que ese es un ámbito que pueden habitar y en el que se pueden proyectar profesionalmente, ¿no? La actividad del círculo de lectura, igual que una actividad previa que hicimos, que fue la mateada científica, tienen ese espíritu. Un poco poder acercarles la posibilidad, contarles que eso sucede en nuestra ciudad y en nuestra región, y obviamente poder invitarles a sumarse a esas actividades, ¿no? Y por otro lado, como investigadores y como investigadoras, obviamente que lo que más deseamos es que el conocimiento que producimos se socialice y vuelva hacia la localidad en la que vivimos, ¿no? No solamente investigamos, sino que vivimos y que apostamos por, no quiero usar la palabra mejorar, pero por involucrarnos y tratar de que sea algo que sea un poquito mejor, ¿no? O por lo menos con una perspectiva alternativa que creemos que es superadora. Entonces, en ese sentido, creemos que cualquier instancia que nos permita encontrarnos, que nos permita debatir desde el respeto, en el que podamos ofrecer a autores o autoras que nos permiten no pensar desde el sentido común o desde la opinión personal, sino comprendiendo los procesos de una manera más compleja, obviamente que suma y suma un montón, y es parte también de tener esta actitud científica, si se quiere, ¿no? Ya incorporándola en pequeñas experiencias. Entonces, hay algo del círculo de lectura que tiene este espíritu, ¿no? No es quizás lo mismo que, por ejemplo, un evento académico que también estamos organizando y que también estamos promoviendo, el encuentro de becarios, becarias, investigadores e investigadoras CONICET en el Golfo San Jorge, sino más una actividad en la cual es, bueno, acércate a ver de qué se trata, porque quizás algo de todo esto que se discute te interesa y podés pensarte ahí, ¿no? Es muy difícil que alguien elija algo que desconoce. Totalmente. Porque, ¿no? Entonces, bueno, acercarte, tener la experiencia, ver que no es ni algo tan lejano, ni algo tan abstracto como quizás parece, aunque yo sé que en esta conversación que estamos teniendo, por ahí cuesta como ponerle algo más concreto, ¿no? Pero es gente que se junta a leer a otros autores, a otras autoras, y que no se queda con eso que lee, ¿no? Sino que lo pone en diálogo, que dice, bueno, ¿qué de eso que estoy leyendo lo observo en la ciudad en la que vivo, lo observo en las experiencias que conozco, y qué de esto que conozco se explica más allá de lo que conozco o de lo que pasa puntualmente en Caleta Olivia, ¿no? Ese es un poco como el ida y vuelta que estamos invitando a partir de estos círculos de lectura. Bueno, la verdad que sin duda es una propuesta sumamente interesante, ¿no? Pensando en aquellos estudiantes secundarios, ¿no? Que de alguna manera requieren de alguna apertura a lo que es el tránsito por la educación universitaria y bueno, y para aquellos universitarios, ¿no? Que de alguna manera están dentro de este proceso investigativo de tener que conocer de alguna manera también autores y sobre todo si se relaciona con las carreras que por allí están transitando. Así que sin duda es una muy buena propuesta que se hace desde la unidad académica, pero estos círculos tienen de manera constante sus encuentros, ¿no? Va a tener nuevamente, ya sería el cuarto encuentro. Exactamente. Están programados 6 encuentros porque la intención es que tuvimos primero la materia científica, después está estos círculos de lectura, que nos quedan 3 encuentros los próximos 3 viernes, y desde 6 de la tarde a 8 de la noche en instalaciones de la universidad. Y luego de eso está el encuentro de becarios, becarias, investigadores e investigadoras CONICET, que un poco es como el broche de oro, ¿no? Digamos, si vos te acercaste en la mateada, después participaste del círculo, te invitamos también a que te puedas sumar al encuentro y ahí sí puedas escuchar cuáles son las líneas de investigación de quienes tenemos pertenencia a CONICET que estamos investigando en el Golfo San Jorge, en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia, en ciudades aledañas, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver no solamente con ciencias sociales, en ese caso, sino también con las otras grandes áreas de conocimiento del CONICET, ¿no? Lo que tiene que ver con ciencias naturales, lo que tiene que ver con ciencias sociales y humanidades,
lo que tiene que ver con ciencias exactas, con tecnologías. Entonces, la verdad que es un mundo y que está bueno saber qué ocurre y que eso no solamente se visibilice, sino que se pueda compartir, digamos, que se pueda realmente dar a conocer y poner a disposición para charlarlo y para discutirlo y para producir conocimiento junto con la comunidad, porque por lo menos desde el CIRICE y desde Borociencia, algo que decimos siempre es que en nuestro caso, nuestras investigaciones realmente serían imposibles de hacer si no tuviéramos la colaboración, el acompañamiento y la participación de la comunidad. Entonces, estamos nosotros ahí obviamente produciendo conocimiento y haciendo algunas lecturas teóricas con un trabajo de estudiar más en profundidad un tema, pero lo estamos haciendo junto con la comunidad de la que formamos parte. Sin duda, así que bueno, dos propuestas. Por un lado está la continuidad de estos círculos y también este encuentro de becarios e investigadores del CONICET del Golfo San Jorge, que bueno, tendrá lugar aquí el mes que viene, ¿no? El mes próximo. Exactamente, sí, sí. Hay algo por ahí con los círculos de lectura, ya ahí, pero me parece como fundamental decirlo, que es que les invitamos a acercarse sobre todo porque hay algo de la lectura que es como que un poco nos asusta. Nos dicen círculo de lectura y decimos, ay, no, yo no leí, o hace mucho que no leo, ¿no? Y de repente es como encontrarte y darte cuenta que por ahí leíste un párrafo y es un párrafo que abre un montón de debates y abre un montón de diálogos posibles, ¿no? Y es también esto, leer juntos, leer juntas, con disfrute, que a veces cuando sobre todo pensaba en estudiantes, ¿no?, de la universidad, que a veces un poco te lleva corriendo el tiempo académico, claro, no tenés siempre como ese momento de leer por gusto y de leer realmente viendo qué te genera curiosidad, qué te genera intriga, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo con el autor o con la autora, ¿no? Entonces, que eso es algo que hay que permitirse también, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, perfecto, bueno, la verdad que es increíble la tarea que están llevando allí, tanto en el CIRICE como, bueno, también a través de lo que es el CONICET del Golfo San Jorge, mucha tarea investigativa y bueno, después estaremos viendo cuáles son los resultados de todo este trabajo que llevan adelante, ¿no? Investigando en distintas áreas que, bueno, son sumamente importantes como para tener después algunos datos que son sumamente importantes también para los propios alumnos. Sí, tal cual. Y que además es esto, o sea, a veces hay cosas que realmente en la especificidad por ahí se pone un poco técnico, ¿no? Pero que tienen que ver con nuestro día a día y que tienen que ver con cómo comprendemos qué pasa y qué nos pasa y qué podemos hacer con esta región en la que vivimos, ¿no? En lo que nos atraviesa, porque te atraviesa de múltiples formas. Así que a todas las personas que nos estén escuchando, a todas las personas que por ahí algo de lo que estamos comentando les generó una mínima curiosidad, les invitamos a acercarse este viernes a las 6 de la tarde en la universidad y obviamente el 24 y 25 de octubre para el encuentro también, donde va a ser como mucho más amplia también la presencia de investigadores e investigadoras que van a estar contando sus líneas de investigación. Perfecto, Icha, la invitación, más que agradecidos por este contacto, Guaira, te agradecemos que nos hayas conseguido estos minutos, sobre todo en este horario tan tarde por la noche, aunque aquí todavía seguimos más que activos, así que te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Cara, a vos, muchísimas gracias a todo el equipo y a toda la gente que nos está escuchando también, les estamos esperando. Perfecto, allí estaremos